Buenas, mi nombre es Ángel Luis Martínez y hoy voy a estar exponiendo sobre la propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de nutrientes. Además, se precisa una mezcla adecuada, pero como las necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada estadio del proceso, cada una de ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales de retroalimentación, dirigidos a que ambas tengan lugar de la mejor forma posible, ni demasiado rápido ni demasiado lentas. El presente tema vamos a exponer estos movimientos y en especial los mecanismos automáticos de regulación. La ingestión de alimentos. La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco de ellos, es decir, del hambre. El tipo de alimento que se busca con frecuencia en cada momento depende del apetito. Estos mecanismos constituyen sistemas de regulación automáticos muy importantes para mantener un aporte nutritivo adecuado al organismo. La descripción de la ingestión de alimentos representada en este capítulo se limitará a aspectos mecánicos, en especial la masticación y la deglución. Empezaremos por la masticación. Bien, los dientes están admirablemente diseñados para la masticación. La acción conjunta de todos los músculos maxilares ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar hasta 25 kilogramos y en los incisivos y hasta de 100 kilogramos en los molares. La mayor parte de los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del quinto par craneal y el control del proceso de la masticación depende de núcleos situados en el tronco del encéfalo. La actividad de zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco encefálico induce movimientos masticatorios rítmicos. Además, la estimulación de distintas áreas del hipotálamo, la amígdala, incluso la corteza cerebral, a las áreas sensitivas del gusto, del olfato, también desencadena a menudo la masticación. La deglución. La deglución es un proceso complicado, sobre todo porque la faringe ejecuta una función tanto respiratoria como deglutoria y se transforma durante solo unos pocos segundos cada vez en un conducto que propulsa los alimentos. Es especialmente importante que la respiración no se afecte como consecuencia de la deglución. En general, la deglución puede dividirse en varias fases. Entre estas podemos encontrar la fase voluntaria, que inicia el proceso de deglución, la fase faríngea involuntaria, que consiste en el paso de alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y una fase esofágica también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago. Las funciones motoras del estómago. Las funciones motoras del estómago son tres. Primero, almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto de los intestinos. Segundo, mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada quimo. Tercero, vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente. En la siguiente imagen se muestra la anatomía básica del estómago, que puede dividirse en dos porciones principales. El cuerpo, el antro, que fisiológicamente resulta más adecuado dividirlo en la porción oral, formada por los 2/3 superiores del cuerpo, y la porción caudal, constituida por el resto del cuerpo y el antro. La función de almacenamiento del estómago. Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un reflejo vagovagal que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimentos hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa. Este está situado alrededor de 0.8 a 1.5 litros. En tanto la ocupación no se aproxima a este límite, la presión dentro del estómago se mantendrá baja.
La mezcla y propulsión de alimentos en el estómago, que significa el ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. Los jugos digestivos del estómago proceden de glándulas gástricas que cubren la casi totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Estas secreciones entran en contacto inmediato con la porción de alimentos que permanecen almacenadas junto a la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peritálticas, las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de cada 15 a 20 segundos. Estas ondas se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva, que se comentó en el capítulo anterior, y que corresponde a ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme estas ondas de constricción avanzan en el cuerpo, desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos peritálticos de constricción desencadenados por los potenciales de acción que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Vamos ahora al vaciamiento gástrico, pero antes me gustaría dar una breve definición del quimo. El quimo, una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante circula hacia el intestino. Este recibe entonces el nombre de quimo. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, también de agua y de secreciones gástricas, y también del grado de digestión. El aspecto del quimo es como de una pasta semilíquida y turbia. Bien, ahora sí podemos ir hacia el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico está controlado solo hasta cierto punto por factores propios del estómago, como son el grado de llenado y el efecto excitador de la gastrina sobre el peristaltismo. Es probable que el control más importante del vaciamiento gástrico resida en las señales inhibidoras de retroalimentación del duodeno, que comprenden los reflejos de retroalimentación inhibidores del sistema nervioso enterogástrico y de retroalimentación hormonal por la CCK. Estos dos mecanismos de retroalimentación inhibidora actúan de manera concentrada para reducir la velocidad de vaciamiento cuando existe una cantidad demasiado grande de quimo en el intestino delgado, o el quimo es demasiado ácido y contiene una cantidad excesiva de proteínas o de grasa no procesada, o es hipohipertónico o resulta irritante. De esta manera, la velocidad de vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado. Los movimientos del intestino delgado. Los movimientos del intestino delgado, como los de cualquier otra porción del tubo digestivo, pueden calificarse en contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. En gran medida esta separación es artificial, porque en esencia todos los movimientos del intestino delgado implican al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultáneas. La clasificación habitual de estos procesos se describe en los aparatos que vamos a definir a continuación. Las contracciones de mezcla. Cuando el quimo penetra una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas, espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de un minuto de duración. Las contracciones generan una segmentación del intestino delgado, tal como se muestra en la figura que tenemos al lado, de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una ristra de salchichas. Cuando un grupo de contracciones de segmentos se relaja, se inicia un nuevo conjunto, pero en este caso las contracciones suceden sobre todo en zonas nuevas no afectadas por las contracciones previas. Por tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar en quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando así la mezcla progresiva de alimentos con las secreciones del intestino delgado. Los movimientos propulsivos. Bueno, volviendo al tema anterior, la frecuencia máxima de las contracciones de segmentación del intestino delgado depende de la frecuencia
de las ondas eléctricas lentas de la pared intestinal, que constituyen el ritmo eléctrico básico. Dado que el duodeno y el yeyuno proximal, este ritmo no supera 12 por minuto. La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación en esta área se aproxima a 12 por minuto, pero la frecuencia máxima se reduce solo en condiciones de estimulación externa. En el ilion terminal, la frecuencia máxima suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto. Las contracciones de segmentación se debilitan mucho cuando se bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico con la atropina. Por tanto, incluso aunque las ondas lentas del músculo liso propiamente dicho producen las contracciones de segmentación, estas no resultan eficaces sin una excitación de fondo causada, en especial por el plexo nervioso mesentérico. En los movimientos propulsivos podemos encontrar el peritarismo del intestino delgado, el control del peritarismo por las señales nerviosas y hormonales, el efecto propulsivo de los movimientos de segmentación, la cometida peristáltica y los movimientos causados por la muscularis mucosae y por las fibras musculares de las vellosidades. La válvula ileocecal, previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado. Bien, como podemos observar en la figura que tenemos a continuación, las barbas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de esta trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. En general, la válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Además, los últimos centímetros de la pared del ilion previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular llamada esfínter ileocecal. Este esfínter suele estar relativamente contraído y reduce la velocidad de vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, salvo inmediatamente después de una comida, ya que este reflejo gastrointestinal intensifica el peristaltismo en el ilion y permite el vaciamiento de su contenido hacia el ciego. La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el ilion, facilitando así su absorción, obviamente. Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1500 a 2000 mililitros de quimo. Los movimientos del colon. Las funciones principales del colon son la absorción de agua y electrolito procedentes del quimo para formar heces sólidas y el almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal del colon, que podemos observar en la figura a continuación, interviene sobre todo en la absorción, mientras que la mitad distal actúa como lugar de almacenamiento. Como estas funciones no necesitan movimientos intensos, los movimientos del colon suelen ser muy perezosos. Pese a ello, conservan aún características similares a los movimientos del intestino delgado y pueden dividirse una vez más en movimientos de propulsión y mezcla. En los movimientos de mezcla, también llamados austras, al igual que en el intestino delgado, existen movimientos de segmentación. En el grueso ocurren grandes constricciones circulares. En cada uno de estos segmentos de constricción se contraen alrededor de 2.5 centímetros de músculo circular, que en ocasiones reducen la luz del colon hasta ocluirla casi por completo. En los movimientos propulsivos, también llamados movimientos de masa, gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes, que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon, mientras que el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de un semilíquido. La defecación. El recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia a unos 20 centímetros del ano y en la unión entre el sigma y el recto de un débil esfínter funcional.
En esta zona existe también un ángulo agudo que aporta una resistencia adicional al llenado del recto. Cuando un movimiento de masa fuerte de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo de materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica de primero, el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y segundo, el esfínter anal externo, compuesto por el músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y se extiende en sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo, que forma parte del sistema nervioso somático y que por tanto se encuentra bajo el control voluntario consciente o al menos subconsciente. El esfínter se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente, a menos que una señal consciente inhiba su constricción. Los reflejos de defecación. Como norma, la defecación se inicia gracias a los reflejos de defecación. Uno de ellos es un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan en el plexo mientérico, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, el sigma y el recto que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a el esfínter anal interno se relaja a causa de las señales inhibidoras que llegan desde el plexo mientérico. Y así, al mismo tiempo, se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal externo que tendrá lugar a la defecación. Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar la emisión de las heces, debe reforzarse con otro tipo de reflejo. Este reflejo es denominado reflejo parasimpático de la defecación, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal, tal y como se muestran en la figura a continuación. Si se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, se transmitirán primero señales hacia la médula espinal, que luego regresarán al colon descendente, al sigma, al recto y al ano a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pasa de ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente, que a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano. Los otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal. Además de los reflejos duodenocólico, gastrocólico y gastroileal, también el enterogástrico y de la defecación, ya expuesto en este capítulo, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad global del intestino. Son reflejos peritoneointestinal, nefrointestinal y vesicointestinal. El reflejo peritointestinal se debe a la irritación del peritoneo e inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores, por lo que puede causar una parálisis intestinal, sobre todo en los pacientes con peritonitis. Los reflejos nefrointestinales y vesicointestinales inhiben la actividad intestinal en su caso también, respectivamente, de irritación renal o vesical, respectivamente. Gracias por su atención.